Hola seguidores, ¿cómo están? Gran saludo para el señor Marcos Bloin, que aportó a la causa para que hablemos de buques artillados de pequeño tamaño, es decir, hasta 120 toneladas. Bueno Marcos, acá tenés que ver primero la forma del buque y luego el modo de utilización, si va a ser una táctica defensiva u ofensiva. Y también con respecto a la forma del buque creo que vale la pena ver los tipos de diseños, porque principalmente, obviamente, cuando tenemos un buque de pequeño tamaño, prácticamente estaría en la categoría de lancha rápida, incluso menor que las lanchas rápidas, porque recuerda que el diseño más típico de lancha rápida, que es el TNC-45, ni más ni menos que la Intrépida, Indómita y bueno, un montón de variantes que están en servicio en Sudamérica todavía. Ese diseño del TNC-45, el básico, tiene 268 toneladas. Dentro de esta categoría de buque también vale la pena decir que se fabricaron los hidroalas militares exactamente dentro de esta categoría de buque. Principalmente la capacidad de llegar a una mayor velocidad era más inmune a la mala mar porque básicamente cortaba las olas. Normalmente los hidroalas de estas 120 toneladas, el concepto que tenían era partir de una base, llegar a la zona del enemigo a gran velocidad, siempre manteniéndose sobre sus aletas, siempre usando la mayor velocidad, adquirirlo en el radar, disparar los misiles antibuque y regresar. Iba a utilizar su arma principal, que normalmente era un arma de 76 milímetros, como sistema antiaéreo, no tanto como sistema antibuque. Básicamente era un sistema defensivo. El arma ofensiva principal eran los misiles antibuque. Y no disponía de torpedos, porque también esto, digamos, para utilizar el torpedo con una manera correcta, necesitaría un sonar. Y lo que pasa es que si vos vas volando, entre comillas, o sea, si vas navegando sobre las aletas del hidroala, realmente el contacto con el agua que tenés es muy poco y el sonar de casco, bueno, es básicamente inútil. Además, en estos sistemas no se podía tener un sonar remolcado porque no había espacio, sinceramente, el buque es muy pequeño. Más allá de esos inconvenientes, el problema principal del sistema hidroala, ya sea el de 45 metros, el de 25 metros o el de 35 metros de eslora, es el gran consumo de combustible. Necesitamos mucho combustible justamente en un casco que, al ser de pequeño tamaño, no puede albergar mucho combustible. Por lo tanto, podemos ver que si bien los diseños hidroala de pequeño tamaño se adoptaron en algunas marinas, por ejemplo Japón, por ejemplo Italia en teoría con su mar Adriático hubiera sido ideal porque las distancias no eran enormes a recorrer. Pero así todo, esa clase Nibio se adoptó, pero fue realmente un fracaso. En algunos casos solamente estuvieron en servicio 9 años, o sea que para un buque es muy poco. Probablemente gran parte del fracaso es haber adoptado como motor principal una turbina de gas. Sinceramente adoptaron el sistema más dragón para el casco más pequeño, o sea, no tiene sentido. Ah, y por cierto, este diseño tenía un cañón de 76 milímetros. Es el buque militar más pequeño jamás construido que haya montado un 76 automático. Un pequeño récord. Así que yo descartaría directamente los hidroala y me pasaría casco en B. Ahora, lo que más se aproximaría a tu requerimiento, así de fábrica, digamos, algo que ya esté construido, es la lancha Yaldag MK5. Y luego tendrías un diseño que se pasa un poco de tonelaje, está en 190-200, que es la lancha Hayabusa, la Hayabusa japonesa, que vuelve a este cañón de 76 milímetros. Que yo creo sinceramente el 76 milímetros me parece más propio para una corbeta o una fragata liviana. No creo que tendría que ir en una misilera o torpedera, porque la principal pegada de una misilera justamente son los misiles. Hay calibres más pequeños que el 76 que nos podrían dar buenos resultados con una cadencia de tiro superior. Por ejemplo, la torreta esta doble que tienen los Meco 360 en 40 milímetros, la típica torreta Breda Bofors 4070 compacto,
con una cadencia conjunta de 600 disparos por minuto, es una excelente torreta para montar en esos diseños. ¿Cómo podríamos armar este sistema de 120 toneladas? Yo creo que para ahorrar peso en el aspecto de guardar un poco ese tonelaje para los misiles, el cañón tendría que ser un 40 o un 57 milímetros. Con preferencia un 40 milímetros, podría ser de un tubo, por ejemplo el Leonardo Marlin 40 o el Bofors MK4, perdón, que bueno, tiene una cadencia bastante interesante, son más de 280 tiros por minuto, 280 tiros por minuto en el italiano, en el Marlin, y 300 disparos por minuto en el sueco, el de MK4, Bofors MK4. Luego, los misiles antibuque. Tendrías ahí una opción, diversas opciones. Podrías ponerle los misiles Gabriel. También tenés la opción de un misil sueco, ya que somos usuarios de misiles suecos, que es el Bofors RBS-15. Después tenés la opción del misil noruego Penguin, que ya es un misil, digamos, sería como un sea escudo gordo. Está en una categoría que no es realmente misil de un tiro a un muerto como es el Exocet. De hecho, el Exocet hay veces que buques resistieron el impacto de Exocet, no se fueron al fondo. Quedaron muy dañados, pero no se fueron al fondo. Lo bueno del Penguin es que podés llevar por lo menos 4. Si el buque es muy pequeño, en el Exocet Block 3 solamente podría llevar 2. 4 en un buque de 120 toneladas, complicado. Se podría llevar, pero quedaría poco espacio disponible. En cambio con el Penguin podés llevar tranquilamente 4, incluso 5 o 6, sin hacer mucho malabarismo con el diseño. Luego tenés el misil Marte. Marte, que pesa 300 kilos. Ese me parece uno de los más interesantes. Misil italiano. MBDA, sí, todo lo que vos quieras, pero el diseño es italiano. Y se compra en Italia. Y a partir de ahí te armas un diseño Shaldag MK5. Digo Shaldag MK5 para que se vea la forma. O sea, no tiene que ser exactamente el diseño israelí. Lo que pasa es que en caso que le pongas misiles europeos, no sería recomendable el diseño israelí, porque los israelíes obviamente te van a querer vender sus misiles. Creo que la Shaldag MK5 con cañón de 30 o 40, de hecho hay un cañón de 40 liviano que utiliza el mismo montaje, exactamente el mismo montaje que el 30 mm Marlin, pero utiliza un cartucho distinto. O sea, se cambia el cañón, básicamente haces media vuelta, sacás el cañón de 30, colocás el cañón de 40 que tiene ya la recámara incorporada, haces unas modificaciones en el sistema de alimentación de la chain gun y ya está, tenés un 40 milímetros. Ese está muy bueno, la munición es 40 por 180, nada que ver con la 40 por 364 de los Breda Bofors. La opción más interesante, creo, para la Shaldag MK5 son los drones. Podría apoyar, por ejemplo, en la fuerza de desembarco, eliminando con ese dron 23 kilos de carga explosiva, alguna posición de artillería, alguna posición fortificada que esté obstaculizando los objetivos de la infantería marina. Por ejemplo, alguna incursión de comando de infantería marina, vos das apoyo con tu lancha rápida de 120 toneladas armada con estos drones de ataque. Ahora, más allá de eso, por más pequeño que sea el buque, hay espacio para colocar algún otro armamento antiaéreo que es liviano, pero que puede llegar a ser muy efectivo. Estoy hablando de sistemas tipo Stinger, tipo Mistral y el tipo Piorun, que el Piorun sería el Stinger entre comillas polaco, que está muy bueno. Básicamente eso es, que el marino saca del estuche el misil y se pone ahí en la cubierta atento a cualquier amenaza que le venga. También es una opción para este tipo de buques el RBS-70, pero bueno, el RBS-70 es un poco más metódico, digamos, tiene un trípode más pesado, tenés la mira del misil es más pesada, porque tiene más alcance, tiene sistema infrarrojo, qué sé yo. Montarlo y desmontarlo te lleva más tiempo, quizás no es tan bueno un misil para guardar y utilizar ocasionalmente en este tipo de buques. Sí es un misil cómodo para buques más grandes, por ejemplo una corbeta o un patrullero de altura, como te expliqué anteriormente en otros videos. El RBS-70 en cualquier buque, cualquiera que tenga una plataforma de helicóptero, eso se pone y se saca bastante rápido. En una lancha de ataque no, porque tenés poco espacio para maniobra. Bueno, obviamente todos los movimientos se hacen un poco más dificultosos.
Así que básicamente ahí tendrías nuestro diseño. 32 metros, 35 metros, torreta principal cañón de 40 milímetros, por lo menos 100 disparos de munición de, digamos, alimentación inmediata. Después tenés una recarga bajo cubierta, radar de navegación, radar de descubierta aérea, al menos dos sistemas de misiles antiaéreos de corto alcance de guía infrarroja con dos recargas, llevarías 4 misiles. Luego tendrías, por supuesto, algún tipo de ametralladora, ya sea 7,62 o 12,7, preferentemente las 12,7, una por banda. Y en la parte de atrás, 2 o 4 misiles u 6 lanzadores de drones de ataque. Los Marte SN2 o los sistemas de drones Harop me parecen los perfectos. Eso se lo presentas a los coreanos o incluso a la Damen, que también tiene una filosofía coreana. Decir lo que querés, ellos te arman los conjuntos, te los envían y los ensamblas. Es un sistema que se puede conseguir probablemente por precios inferiores a 45 millones de dólares, teniendo en cuenta todo el asunto de la inflación. Obviamente vamos a tener un incremento en el precio porque una torreta de 40 milímetros cuesta lo suyo y los misiles antibuques están prácticamente a 700.000, 1 millón, depende de qué modelo, cada uno. Entonces, finalmente equipado, cada uno de esos buques estaría más cerca de 40 millones que de 30. A partir de allí, y sabiendo que nuestro mar, salvo en zonas específicas, por ejemplo la península de Valdés o lo que sería el extremo sur, Boca de Magallanes, Canal Beagle, Tierra del Fuego, Isla de los Estados, bueno, salvo eso no es tan apto para operaciones de buques pequeños, simplemente por el motivo de alcance. Un buque pequeño puede llevar poco combustible, se puede quedar poco tiempo en el mar y acá necesitamos mucha autonomía. A partir de ello se desarrolla una teoría de uso, una doctrina de uso ofensiva y defensiva. El modo defensivo creo que la protección de los buques petroleros y graneleros que estén entrando y saliendo de puerto. Ahí tendrías una tarea defensiva de protección de esos buques de gran tamaño, no solo en contra de sistemas navales que pueden ser tripulados o no, o sea, protegerse contra otros buques o protegerse contra lanchas robot. El menor tamaño de las lanchas rápidas y su agilidad, su capacidad de llegar a los 40 nudos, le permiten perseguir y con su armamento ser más efectivo que por ejemplo una corbeta o una fragata, que para ese tipo de objetivo es más torpe, reacciona de manera más lenta. Y también el cañón principal de tiro rápido 30 y 40 milímetros equipado con una munición correcta podría ser interesante, podría ser una herramienta muy, muy importante para contener una oleada, para disminuir esa oleada de drones aéreos. En cuanto a la doctrina ofensiva, bueno, ahí tenés más espacio para la creatividad porque vas a tener que elegir entre la flexibilidad de los drones o la potencia, la pegada final de los misiles antibuque. En la elección del armamento va a estar mucho de lo que vas a terminar por hacer, ni más ni menos. Yo me voy despidiendo, le mando otro saludo a Marcos, nos veremos la próxima, sigan aportando, que la pasen bien.